Normalmente siempre debemos aprender a nuestros hijos para que puedan saber nuestra cultura. Yo creo que este punto es muy importante para nosotros como personas migrantes. ¿Y qué opinas de eso? ¿Debemos aprender a nuestros hijos que han nacido aquí en nuestra cultura o debemos que vivan sus culturas, deben vivir la cultura que está aquí? El problema es, primero, el sobretrabajo. Sale a las 5 de la mañana. Tu hijo se está durmiendo. ¿Cómo que tú puedes enseñarlo? Cuando tú vuelves al trabajo, a las 4 de la tarde o 5, tu hijo está en el colegio. Hay que buscarlo. Cuando ellos regresan, hay que duchar, hay que preparar comida. Estamos a la noche, casi en la 9. Mañana tengo que levantarme a las 5, me voy a dormir. Lo que sea, hay que descansar. Donde tú puedes enseñar a tus hijos tu cultura. El tiempo, si no hay tiempo, no podemos hacer nada. Pero bueno, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero yo diría que a partir de lo que tú estás diciendo, el falta de tiempo, pero no justifica que no podemos enseñar nuestra cultura a nuestros hijos que han nacido aquí, ¿no? Sí, pero depende. Muy difícil, porque ellos si no les gusta aprender, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, aquí solo yo lo veo aquí, tú tienes hijos, tú vas a ser una persona aquí, el final, si no le va bien, si cada día hay molesto, entonces la policía va a quitarlo, va a enviarlo a un centro, te va a separar con tu hijo. Sí, pero esto hay que tener cuidado. depende del padre o de la mamá, ¿no? Sí, el problema es aquí ¿sabes? En este caso, si la pareja no se entiende bien, yo diría que en este caso no se podría enseñar tu hijo tu cultura, porque si yo, por ejemplo, yo soy un padre de un niño, por ejemplo, si yo soy padre, si no quiero educar mi cultura a mi niño, es mi culpa, porque yo normalmente tendría que enseñar a mi hijo mi cultura, mi idioma, mis costumbres, para que ella así crezca, mañana podrá saber, esa es la cultura de mi padre, ¿sabes? Pero, y además, el falta de tiempo, lo que estamos viviendo aquí, por ejemplo, tú no puedes trabajar o levantar cada día a las 5 y volver por la noche y hacer tus cosas y luego duermes, pero por el día o por las fines de semana, tú puedes aprovechar esto. Pero la fin de semana, tú lo que tú no podías hacer el entre semana, por ejemplo, ir a visitar a una persona, tú tenías cita para allá, hay que reunir no sé qué, hay que arreglar tus cosas, porque tú tienes vida, después de trabajo hay vida. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces tú estás acumulando, madre, eso no, ahora yo estoy trabajando, vamos a hacerlo el viernes, el sábado, el domingo, imagínate. Entonces, ya cuando llega el domingo se va a poner que como un corto día. Tú no tienes ni tiempo ni nada. Sí, claro. Entendemos que el falta de tiempo nos impide también También, aprender. yo sí está estudiando la ley como la vida funciona aquí. Tu padre no puede juzgarte así, tu padre no puede citar así, tú no. ¿Sabes? Es como ellos saben más que tú, mayoría padre que está aquí no tiene estudio, no tiene nada. Sí, Entonces tu hijo sabe lo que tiene que hacer aquí, lo que no tiene que hacer más que ellos. Entonces ellos saben que si mi padre me grita una vez, dos veces, puedo denunciarlo. Me voy a permitir. Pero sí que yo diría que sí que es posible que nosotros también podamos enseñar a nuestro hijo, porque es muy importante. Si faltamos nuestra identidad, es algo muy peligroso, sobre todo las personas que estemos, ¿sabes? Tendremos siempre que preservar nuestra cultura en nuestro mismo para poder darles a nuestros hijos, aunque el falta de tiempo lo justifica, pero lo impide, pero veremos algunas maneras para poder hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer de esto? ¿Cómo podemos hacer? Buscar mujeres que te quieren, tú hablas con las mujeres que tú vas a estar, que va a ser más de tu hijo, como tú quieres vivir antes de casar. Porque ¿Tú dirías que podríamos casar con personas que nos quieren? que tú lo quieres, que no quieres, que te respeta. Vale.
Esa es la idea, ¿sabes? Porque mujeres que mayoría aquí cargan el problema, ¿sabes? Por ejemplo, si te casas con una mujer que no quiere tu cultura, que no quiere todo lo que os interesa también, ahí va. Hay que hablar primero, sobre todo primero hay que hablar todo lo que tienes que hacer, todo. Yo quiero estar contigo, pero mis hijos, por ejemplo, yo soy musulmano, tú eres cristiano. Mis hijos, cuando tenemos hijos, yo quiero que mi hijo sea musulmano. Sí. Y Hay mucha también- gente aquí y también que se ha decirle- casado blanco aquí, se ha convertido en musulmano. Sí, también puede decirle también. No es obligación. Sí. Tú no puedes obligar a nadie, ¿sabes? Dicen que si yo voy a casar contigo tienes que convertir. No, así no funciona. Hay que hablarlo con cariñoso, ¿entiendes? Entonces, explicarlo bien para que se entienda. Esta le cuida a los hijos, ¿sabes? Esa es la idea. Porque tú, mamá va a trabajar, papá va a trabajar, ¿quién va a cuidar a los niños? Nadie. Los niños se cuidan solos, Sí, pues no hay manera. ¿sabes? Pues, Esa es la pero idea. evidentemente, lo que ha dicho mi compañero es mejor que siempre buscar una mujer que te quiere y facilitar también la comunicación de Claro. nosotros para que tú puedas, luego puedes enseñar a tus hijos tu cultura, tu idioma, tus costumbres. Venimos aquí a migrar, todo eso, una parte, pero no todo, y entiendo, pero es difícil para que nosotros también podemos recuperar nuestra cultura. ¿Qué opinas? Sí, se puede entender. Depende, porque hay gente que llega aquí y ya está, en la puerta ya está cerrada, ya ellos no piensan a dónde vienen, ¿sabes? Es muy difícil. También sabes que vivir en un lugar, por ejemplo, aquí, uno tiene mi tío, mi tía, por ejemplo, puede ser también tienes tío o tía, familia aquí, pero como nadie no hace caso a nadie, es como tú en esta idea dices que ya no tengo familia, porque lo que yo pensaba antes era falso. Porque yo pensaba familia siempre va a quedar como siempre, pero ya lo que yo lo da cuenta, aquí cada persona sus cosas, ¿sabes? En esta idea, tú das cuenta ya está, ¿sabes? Entonces me da igual. Claro. Entonces el respeto ya está acabado. ¿Me entiendes? También que cuando venimos aquí cambiamos, ¿no? Claro. Cambiamos de realmente diferente. Hay que cambiar, como la gente, manera la gente viva, también vive. Pero eso va a resultar, nosotros que estamos perdiendo nuestra cultura, ¿no? Claro. Porque ya no estamos en el sitio primero, pero estamos en un sitio. Pero imagínate, yo creo que esto, la gente que ha venido aquí antes de nosotros, ellos estaban organizados, ¿sabes? Pero si nosotros veníamos aquí, había una asociación, sino una cosa que culturalmente que nosotros podemos compartir. Podemos conservar nuestra cultura. Llegamos aquí y a veces estas personas que pasan por estas cosas siempre tienen que, ¿no?, tomar algunas cositas malas. Es como el gobierno puede ayudar que plan económico donde tú vas a dormir, lo que sea. Pero mira, tú sabes que nosotros, nuestra cultura, vivimos con familia, así. Yo creo que el dinero, lo que tú vas a servir en tu dinero, tu vida, hay que buscarlo. Lo único, lo que alguien va a darte, lo que tú no puedes buscar, lo que tú no puedes comprar, es el tiempo, Claro. ¿sabes? Pero aquí como la gente no le da tiempo a nadie, no puedo perder tiempo sin ningún intercambio, ese es el problema, ¿sabes? Cuando llegamos aquí perdimos todo, ¿no? Lo que estamos pensando, lo que estamos descubriendo, ¿sabes? Claro. La idea es como, seguro cuando llega aquí hay que cambiar. Claro. Si tú no cambias, no puedes evolucionar. Sí, pero en cambiando también tú vas a perder Sí, algunas sí, aspectos culturales. porque tú vas a dejar una cosa para coger una cosa. Claro. Entonces tú vas a dejar mi bolsa aquí para coger otra bolsa. Pero entonces no está bien, ¿sabes? No está bien, pero hay que vivirla. Pero siempre tenemos que tener nuestra cultura y intentar. Pero ¿con qué? Contigo, por ejemplo, tú y yo, si no para hacer, por ejemplo, el vídeo aquí, nadie no hace caso a nadie. Imagínate, tú no quieres perder tiempo conmigo, yo no puedo perder tiempo contigo, ¿sabes? Eso no puede ser. El problema es, hay que sabemos, sobre todo, somos
humano, somos familia antes de todo. Sí, pero Pero eso, aquí- eso es nuestra cultura. Eso es nuestra cultura. Eso no es nuestra cultura. Pero cuando llegamos aquí, por ejemplo, tú y yo, ¿sabes? Desde tu casa, algo puede pasarte. Yo también. Entonces, nuestra cultura es mañana llamarlo, por la tarde llamarlo, mediodía llamarlo. ¿Sabes? Porque aquí yo me pasa mucho escribir a una persona cada mañana antes, ¿eh? Porque antes yo estaba con mi cultura. ¿Sabes? Cuando llegué aquí, yo sabía que saludar a las personas es cosa normal. Para ti. Para mí es normal saludar cada vez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es cosa, ¿sabes? Rutina para mí, ¿verdad? Pero aquí es como, si no necesita algo, no hace falta. No hace falta. No hace falta saludar, no preguntar. ¿Sabes? Si no No, tienes- no. Si no necesita algo, no hace Si falta. no tienes interés con él, No. no pasa nada. Si la vida Significa saludar, es como pedir. ¿Ya? Por eso he dicho que, por eso he dicho que es muy diferente, ¿sabes? Sí. Es muy diferente, pero no es decir que también dejamos nuestra cultura para coger lo otro. No, es que lo que tenemos que hacer siempre es coger nuestra cultura y estamos Sí. luego abriéndonos. Sí, y pero, poder- Musa, yo te digo una cosa, ¿sabes? Yo cuando lo sigo, tienen que seguir con su cultura. Pero no necesitas estar dejando tu cultura. Pero ¿cómo? Yo voy, ella no sabe mi cultura. Claro, pero tú luego te vas a coger esta. Yo creo que en la vida, ni voto, ni nada, en la vida, siempre, como siempre, el mayoría que domina. La mayoría. Si hay mayoría para allá, seguro tú, ¿sabes que en nuestra cultura hay cosas que, para lo que tenemos, nuestra familia, nuestra cultura, lo que nosotros crecimos con esto, es como si hay 10 personas aquí, nosotros dos hablamos el mismo idioma, pero si hay 10 personas que no hablan nuestro idioma, pero nosotros podemos entender el otro idioma, ellos les dan cuenta de lo que estamos hablando. Es prohibido para nosotros, ¿no? Yo hablo lo que todo el mundo va a entender. ¿Sabes?